Y el tema con el que finalizaremos esta semana es multiprocesamiento heterogéneo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros hemos venido hablando de varios núcleos y siempre asumimos que eran iguales. Entonces, si hablamos de CPU, pensamos un sistema donde decimos un CPU de cuatro núcleos, tenemos cuatro núcleos del mismo tipo de un CPU. Sin embargo, nosotros ahora tenemos sistemas que, por ejemplo, son denominados por Intel como SoC, System on Chip, y por AMD son denominados como APU. APU es de Accelerated Processing Unit. Y eso es System on Chip. ¿En qué consisten los System on Chip o APU, que son términos intercambiables? Es cuando en el mismo silicio tenemos una parte del silicio y una parte del silicio CPU y otra parte es GPU. Esto es lo que nos encontramos cuando nosotros decimos que tenemos un GPU integrado. El procesador tiene dentro del mismo silicio un GPU. Esto es un sistema heterogéneo. Tiene dos clases de procesadores diferentes. El procesamiento heterogéneo no necesariamente se tiene que dar dentro del mismo silicio. Por ejemplo, se podría dar en un sistema que tiene un CPU discreto que no tiene GPU y tiene por otro lado un GPU discreto, dígase una tarjeta de video, y esto se comunica por el bus PCI Express. Esto es un sistema heterogéneo, tiene dos clases de procesadores diferentes, tiene GPU y CPU. Resulta que hay maneras de hacer, hay maneras de hacer, de gestionar procesamiento heterogéneo que hace uso tanto del CPU como del GPU para procesar. Y esto es lo que se conoce como computación heterogénea. En celulares actuales es bastante común pues encontrar SoCs o System on Chip. Todos nuestros celulares actuales básicamente es un sistema que tiene en el mismo silicio un CPU y un GPU integrado. Esto es lo que encontramos por defecto en celulares actuales. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hemos oído en la parte de mercadeo de los sistemas celulares actuales oímos que Samsung dice que tiene 8 núcleos de CPU y uno dice, Dios, por Dios, qué montón, qué ventajoso, qué bueno. Sin embargo, no son CPUs iguales, sino que tienen un CPU principal que este corre a la máxima frecuencia, tiene 3 CPUs de alto desempeño que corre una frecuencia menor que el CPU principal y 4 CPUs de ahorro de energía. Entonces son sistemas heterogéneos, no todos los CPUs son iguales, aunque por ejemplo Samsung dice 8 núcleos ARM y uno piensa, bueno, es un sistema de 8 CPUs, los CPUs tienen características diferentes, solo uno puede correr a alta frecuencia, hay 3 que corren a una frecuencia mediana y 4 núcleos que corren a una frecuencia mínima, no son recursos todos iguales, sino que tienen diferencias. Y otro ejemplo es el que yo les menciono, sistemas que computan una tarea haciendo uso del CPU y el GPU para una misma tarea. Entonces acá vemos por ejemplo el Qualcomm 855. A los apuntadores de esta semana les voy a solicitar que pongan las cualidades
para actualizar pues, los contenidos del curso y la presentación del Qualcomm 865 más, que es es el más reciente que tiene Qualcomm de la gama más alta para tabletas y celulares que tienen estas características de computación heterogénea. Acá, pues viendo este procesador, el 855, que el año pasado fue el que tenía mejor rendimiento, vemos lo que yo les mencionaba, es un un CPU de alto desempeño, que es el que puede correr a máxima frecuencia, otro de desempeño bueno, que corren a una frecuencia reducida, y otros que tienen una frecuencia limitada. Entonces, no todos los GPUs son iguales. Y pues tienen diferentes características en cuanto a caché. Por ejemplo, acá vemos lo que incluso dibujan los CPUs de tamaño diferente porque tienen capacidades diferentes. Entonces, los apuntadores ya saben al Qualcomm 865 más, que es lo mejor que se tiene actualmente. Y de mi parte, pues yo he hecho investigación en computación heterogénea. Nosotros para un algoritmo de detección de colisiones rayo-objeto, que colisión rayo-objeto se utilizan en diferentes áreas, gráficos por computadora, movimiento de reloj, acople de y lo que es sistemas táctiles, se utiliza pues detección de colisión rayo objeto. Hay un algoritmo que se llama BVH y resulta que nosotros creamos un algoritmo heterogéneo que hace uso de un CPU y un GPU para detectar, procesar la tarea, y resulta que esto nos dio mejores resultados que realizar la tarea por un CPU discreto o un GPU discreto del mismo rango de precios. Entonces resulta que pues la computación heterogénea todavía tiene mucha área para explorar. Con esto finalizaría lo que son los contenidos para esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.